En el vasto panorama del pensamiento filosófico, pocos debates han generado tanta pasión y reflexión como el enfrentamiento intelectual entre Karl Marx y Friedrich Nietzsche, dos gigantes de la filosofía, con visiones radicalmente opuestas sobre la humanidad, la sociedad y el destino del hombre. En este documental, exploraremos las ideas de estos dos pensadores, sus críticas y propuestas, y cómo sus pensamientos siguen influyendo en el mundo actual. ¿La lucha de clases o la voluntad de poder? ¿La emancipación colectiva o la elevación individual? Acompáñanos en este viaje por las ideas que han cambiado la historia. Karl Heinrich Marx, nacido en Treveris el 5 de mayo de 1818 y muerto en Londres el 14 de marzo de 1883, conocido en el mundo hispano como Carlos Marx, fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista, intelectual y político comunista de origen judío askenazí. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó con acento agudo en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica, praxis. Su interés fundamental se situó en la búsqueda tanto del conocimiento como del desarrollo de las condiciones para la emancipación de la clase trabajadora respecto de la burguesía y de las leyes de acumulación de los capitales encarnados en ella. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, fue un influyente filósofo, filólogo y poeta alemán, crítico radical de la moral, la religión cristiana y la racionalidad occidental. Autor de Así habló Zaratustra y el Anticristo, introdujo conceptos como el superhombre, la voluntad de poder y el nihilismo. Sufrió de mala salud y en 1889 colapsó mentalmente, viviendo sus últimos años incapacitado. La discusión central entre la visión de Marx y la de Nietzsche gira en torno a la alienación, la explotación, el resentimiento, ressentiment, y el futuro de la humanidad. Para Marx, la historia es impulsada por la lucha de clases material, donde el proletariado, heredero del esclavo hegeliano, sufre una alienación profunda bajo el capitalismo, pero precisamente esa opresión genera una conciencia revolucionaria que permite abolir las clases, superar la explotación y alcanzar una sociedad sin amos ni esclavos, donde el trabajo se vuelva libre y colectivo. En cambio, Nietzsche ve el socialismo y el igualitarismo marxista como la culminación triunfal de la moral de esclavos, reactiva, nacida del resentimiento de los débiles contra los fuertes, que invierte los valores nobles, fuerza, jerarquía, afirmación vital, por valores decadentes, igualdad, compasión, piedad, negando la vida misma y nivelando hacia abajo a la humanidad en lugar de elevarla mediante la transvaloración y el surgimiento del superhombre, mientras Marx propone una emancipación colectiva y material que libera al ser humano genérico de la alienación económica. Nietzsche rechaza esa igualdad como veneno contra la jerarquía natural y la grandeza individual, viendo en el marxismo una profundización del nihilismo cristiano secularizado que amenaza con perpetuar la mediocridad del último hombre. En esencia, Marx ve la revolución como liberación histórica de la opresión real, y Nietzsche como una revuelta resentida que enferma la cultura y bloquea el potencial superior del ser humano. Karl Marx nunca conoció ni comentó directamente la obra de Friedrich Nietzsche, ya que Marx murió en 1883, cuando Nietzsche apenas comenzaba a publicar sus textos más radicales, como Así habló Zaratustra en 1883 a 1885. Y la genealogía de la moral en 1887, y su fama explotó después de su colapso mental en 1889. No hay evidencia histórica de que Marx leyera o supiera de Nietzsche de manera significativa. Sus escritos se centran en Hegel, los economistas clásicos, los socialistas utópicos y los jóvenes hegelianos, no en el pensamiento nietzscheano emergente. Sin embargo, si hipotéticamente Marx hubiera conocido las ideas centrales de Nietzsche, la moral de esclavos como revuelta del resentimiento, el rechazo al igualitarismo, la crítica al socialismo como continuación secular del cristianismo, la exaltación de la jerarquía aristocrática y el superhombre, su opinión habría sido extremadamente negativa y despectiva. Desde la perspectiva marxista, Nietzsche representaría un ideólogo pequeño burgués o reaccionario que defiende la explotación y la desigualdad naturalizándola, dominación de los fuertes sobre los débiles, en lugar de analizarla como producto histórico de las relaciones de producción.
Un defensor del individualismo egoísta y elitista que desprecia a las masas trabajadoras, el proletariado, viéndolas como resentidas y mediocres. Cuando para Marx son precisamente el sujeto revolucionario capaz de emancipar a la humanidad mediante la lucha colectiva. Una mistificación idealista del poder, voluntad de poder, que ignora las bases materiales de la historia, lucha de clases, modos de producción, y convierte la crítica a la moral cristiana en una justificación de la aristocracia y el capitalismo salvaje. Una forma de nihilismo burgués que, al atacar la igualdad y el socialismo como decadencia, sirve objetivamente a los intereses de la clase dominante al deslegitimar cualquier proyecto de liberación colectiva. En términos marxistas clásicos, y en interpretaciones posteriores de pensadores como Lukács o la Escuela de Frankfurt, Nietzsche sería visto como un filósofo contrarrevolucionario que, pese a su aguda crítica a la religión y la moral burguesa, termina reforzando la ideología dominante al rechazar la posibilidad de una transformación social igualitaria, y al promover una transvaloración individualista en vez de una praxis colectiva. En resumen, Marx probablemente lo habría considerado un enemigo ideológico del proletariado, un apologeta disfrazado de la opresión de clase con ropaje filosófico poético, sin lugar en la revolución ni en la ciencia del socialismo. La oposición es casi total. Marx apuesta por la emancipación universal a través de la abolición de clases. Nietzsche, por la elevación de unos pocos a costa de la nivelación de las masas. Friedrich Nietzsche nunca leyó directamente a Karl Marx ni comentó específicamente sobre él o su obra. No hay evidencia de que conociera el Capital, el Manifiesto Comunista u otros textos marxistas en profundidad. Marx murió en 1883, justo cuando Nietzsche publicaba sus obras más maduras, y viceversa. Sin embargo, Nietzsche conocía el socialismo de su época, incluyendo el movimiento obrero alemán, la Comuna de París de 1871, Eugene Düring y los socialistas utópicos, y lo atacó ferozmente en múltiples obras. Si hubiera conocido el marxismo en detalle, con su énfasis en la lucha de clases, la abolición de la propiedad privada, la igualdad económica y la emancipación colectiva del proletariado, su opinión habría sido extremadamente hostil y despectiva, viéndolo como la forma más peligrosa y decadente de la moral de esclavos llevada a la política moderna. Para Nietzsche, el marxismo representaría la culminación secular del resentimiento cristiano. Una revuelta de los débiles, proletariado, masas, contra los fuertes, invirtiendo valores nobles, jerarquía, poder creador, afirmación vital, por igualitarismo, compasión y justicia, que nivela hacia abajo. Lo equipararía al triunfo del último hombre, mediocre, cómodo y sin aspiraciones heroicas. Una negación de la vida y de la voluntad de poder. Al promover la igualdad y la abolición de clases, el marxismo bloquearía la elevación del tipo hombre superior, necesaria para una cultura alta, aristocrática, creativa, jerárquica. Nietzsche veía el socialismo como veneno que impide la transvaloración y el surgimiento del superhombre, Übermensch. Una ideología reactiva y decadente. No una verdadera liberación, sino una revuelta envidiosa de los esclavos modernos contra los amos, burguesía o aristocracia natural. Critica el igualitarismo como herencia cristiana disfrazada, que renuncia a la libertad verdadera y fomenta la mediocridad colectiva. Un error histórico y psicológico. La historia no avanza por contradicciones materiales, como en Marx, sino por instintos y voluntades de poder. El socialismo, marxismo, sería una enfermedad cultural que acelera el nihilismo. En obras como La genealogía de la moral, Más allá del bien y del mal, El anticristo y Fragmentos de la voluntad de poder, Nietzsche ataca repetidamente al socialismo como hermanastro del despotismo, tiranía de los mediocres, y apóstoles de la chandala, casta baja. Si hubiera confrontado directamente el marxismo, lo habría rechazado como la forma más radical de esa decadencia. Una doctrina que promete emancipación, pero en realidad perpetúa el resentimiento, niega la jerarquía natural y amenaza con destruir toda posibilidad de grandeza humana. En resumen, para Nietzsche, Marx, o el marxismo, no sería un liberador, sino el enemigo supremo de la vida afirmativa, el resentimiento hecho sistema político, el cristianismo sin Dios que arrastra a la humanidad al abismo de la igualdad y la mediocridad. La oposición es casi absoluta. Marx busca la emancipación universal colectiva, Nietzsche, la elevación aristocrática de unos pocos. Ambos tienen influencia hegeliana como punto de partida,
tanto Marx como Nietzsche parten, aunque de forma crítica, de Hegel. Marx invierte su dialéctica al materializarla. Nietzsche hereda elementos como el devenir heraclíteo, la crítica a la metafísica estática y una cierta historicidad, aunque rechaza el sistema cerrado hegeliano. Hegel repercutió de manera profunda y transformadora tanto en Marx como en Nietzsche, aunque de formas muy distintas, convirtiéndose en el punto de partida crítico que ambos usaron para desarrollar sus propias filosofías. Hegel fue el gran sistematizador del idealismo alemán, con su dialéctica, tesis, antítesis, síntesis, su concepción histórica del espíritu, Geist, que se realiza progresivamente a través de contradicciones, y su idea de que la historia es racional y avanza hacia la libertad y el reconocimiento mutuo. En conclusión, las visiones de Marx y Nietzsche sobre la sociedad, la historia y el ser humano son fundamentalmente opuestas. Mientras Marx aboga por la emancipación colectiva y la abolición de clases a través de la lucha proletaria, Nietzsche promueve la elevación individual y la jerarquía natural, rechazando el igualitarismo como decadencia. Sus críticas cruzadas reflejan un debate profundo sobre el poder, la moral y el futuro de la humanidad. Marx ve en el socialismo la liberación de la opresión, mientras Nietzsche lo considera el triunfo del resentimiento y la mediocridad.